Aceptar el perdón de Dios sin un cambio correspondiente en la vida es un cristianismo vivido en las sombras. Es irrespetuoso con la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Hace muchos años visité a un hombre en prisión que había cometido un crimen terrible. Me dijo que esperaba que realmente le dieran la pena de muerte. Le expliqué que Dios envió a Jesucristo para pagar la pena de muerte por nuestros pecados y tal vez fue en realidad la voluntad de Dios que Él viviera para contarle a la gente acerca de Dios. Le dije que a través del arrepentimiento Dios le da a la gente una segunda oportunidad. ¿Alguna vez has llevado una carga pesada por los errores que cometiste en el pasado, pensando que incluso Dios no puede perdonar? ¿Estás luchando con un divorcio o un problema continuo con el alcohol, o acciones que has hecho que son tan terribles que no se lo cuentas a nadie? Tal vez has alcanzado una etapa en la vida donde deseas poder comenzar de nuevo, poder ser una nueva persona. Bueno, ya sabes, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar maridos, puedes cambiar de escuela, puedes cambiar de ubicación, pero al final, donde quiera que vayas, el común denominador sigue ahí, porque donde quiera que vayas, ¿quién está allí? Tú. Sigues ahí. Aquí están las buenas noticias. Dios puede y eliminará la culpa, el dolor y las cargas de tu pasado y te ayudará a convertirte en una nueva persona sin importar lo que hayas hecho. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer para recibir el perdón de Dios y convertirme en una nueva persona? Para responder a esa pregunta vamos a explorar 3 simples enseñanzas bíblicas hoy. Una es lo que significa arrepentirse. 2 es la importancia del bautismo bíblico y el poder de Dios para transformarte en una persona nueva. Recientemente recibí un correo electrónico de alguien que mira Beyond Today y él estaba luchando con el perdón de Dios y cómo tener una relación más cercana con Dios. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Pero Dios parece estar muy distante y quieres el perdón de Dios y quieres tener una relación con Él. Pero ¿cómo experimentas eso? Hoy vamos a cubrir las preguntas que me hizo este hombre, pero con muchos más detalles de lo que pude enviarle. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Nuestro primer punto es que Dios te lleva al arrepentimiento. Y digo que Dios te lleva al arrepentimiento. No hay un teléfono celular lo suficientemente fuerte como para que puedas llamar a Dios. No hay una escalera lo suficientemente grande como para interactuar con Dios. Debemos buscarla. Pero Dios es quien inicia una relación con nosotros. Comprende que es Dios quien inicia todas las relaciones. Es Dios quien cruza el abismo entre nosotros y Él nos atrae hacia Él. No puedes ir a Dios y atraerlo hacia ti. Él tiene que atraernos a Él. Y cuando Dios toca tu vida, algo sucede. No es lo que piensas al principio. ¿Sabes lo que sucede cuando Dios realmente toca tu vida? Empiezas a experimentar desesperanza porque no tienes esperanza sin Él. Y comienzas a buscarlo. Cuando comienzas a buscar a Dios, Él te convence y te lleva a lo que la Biblia llama arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, según lo enseñado por la Biblia, es mucho más de lo que mucha gente piensa que significa, porque es mucho más que creer en Dios. El arrepentimiento es un sincero reconocimiento de su fechoría junto con un deseo de ser perdonado y cambiado. Leamos eso de nuevo. El arrepentimiento es un reconocimiento sincero de su fechoría junto con el deseo de ser perdonado y cambiado. Quieres ser perdonado y quieres ser cambiado. Me has escuchado decir esto muchas veces. Todos los seres humanos están diseñados a imagen de Dios, pero nos convertimos en imágenes muy deformadas de Dios y el resultado es sufrimiento y muerte. Que todos hemos roto las leyes de Dios,
que definen nuestra relación con Él, definen nuestra relación con otras personas. Y ante la ley de Dios, ante el tribunal de Dios, y esto es difícil de aceptar para nosotros, ante la ley de Dios, cada uno de nosotros es un criminal. Cada uno de nosotros ante la ley de Dios ha sido declarado culpable ante el Creador y juez de toda la humanidad. Y nunca puedes experimentar una relación íntima con Dios hasta que aceptes tu desesperanza sin Él. Ahora, Cristo murió por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros merece la pena de muerte de la ley. Y eso se establece según los estándares de un Dios bueno, justo y perfecto. Y la verdad es que nunca entenderás por qué Dios envió a Jesucristo a morir por ti hasta que entiendas lo profundo de quién eres y tu necesidad de Dios. Entonces comenzarás a entender el amor de Dios y la justicia de Dios y cómo ambas cosas funcionan juntas. Si quieres ser lavado de tus fracasos, convertirte en una nueva persona, si quieres una segunda oportunidad debido a que esta vida la he estropeado, realmente quiero otra oportunidad para esto. Debes reconocer tus pecados y estar dispuesto a renunciar a la persona mayor. Ves que Dios quiere perdonar tus pecados. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, es mucho más grande que eso. Quiere liberarte de la esclavitud y horrible resultado de tus pecados. Y lo que esto significa, escucha esto. No tiene sentido pedirle a Dios que te perdone de tus pecados y luego decidir seguir siendo la misma persona. Es solo cuando estamos dispuestos a mirar la fealdad de quienes somos ante el Dios justo y nuestra naturaleza humana corrupta y reconocer nuestra condena ante la ley de Dios, que realmente podemos responder al perdón de Dios. Y luego sucede algo sorprendente. Puedes experimentar el perdón y puedes experimentar la libertad del pasado. Ahora, hoy estamos discutiendo sobre el bautismo necesario para ser cristiano. ¿Por qué estoy hablando de arrepentimiento? Porque el arrepentimiento y el bautismo son elementos de una relación especial del pacto que Dios quiere hacer contigo. Antes de explorar la importancia del bautismo, quiero contarles lo que regalamos hoy. Todos ustedes aquí tienen nuestra guía de estudio gratuita. Les ayudará a comprender el arrepentimiento y el significado del bautismo cristiano. Quiero que pases a la página número 5. Y para aquellos de ustedes que están viendo el programa, en la página 5, el encabezado de todo este capítulo es: el primer paso, arrepentirse. Este es su primer paso. No es como, solo necesito ser bautizado. Si siente que Dios lo está llamando, o si se pregunta, ¿fue real mi bautismo o arrepentimiento pasado? ¿Fue auténtico? Necesita obtener su copia gratuita del Camino hacia la Vida Eterna. Puede obtener su guía de estudio gratuita, El Camino hacia la Vida Eterna, contactándonos en idway.org para una copia en español, o vaya a beyondtoday.tv, donde puede descargar una copia. Hemos visto que Dios inicia todas las relaciones con Él y luego respondemos con fe y nos lleva al arrepentimiento. Y recuerde, el arrepentimiento es un reconocimiento sincero de su fechoría junto con el deseo de ser perdonado y cambiado. Ahora veamos un ejemplo importante que nos dio Jesús mismo. Juan el Bautista estaba bautizando personas en el río Jordán, y la gente venía de millas a la redonda para confesar sus pecados y pasar por este lavado simbólico que simboliza el perdón de Dios de sus pecados. Y un día Jesús vino al Jordán. Por supuesto, Juan el Bautista sabía quién era y dijo que no podía creerlo. ¿Por qué estás aquí? De hecho, incluso le dijo, necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Puedes imaginar lo sorprendido que estaba, y debe haberse sorprendido aún más cuando Cristo respondió, porque es apropiado que cumplamos con toda justicia. Y Juan lo bautizó, cumpliendo toda justicia. Jesús no tuvo pecado, no tenía necesidad de someterse al bautismo en agua, no necesitaba lavado simbólico. Entonces, ¿por qué fue bautizado? Jesús dijo que estaba cumpliendo toda justicia.
La justicia significa estar bien con Dios. Él dijo, esto es lo que significa estar bien con Dios. Que los seguidores de Jesús en la Biblia se llaman sus discípulos. Son imitadores de su maestro. Eso significa que los discípulos cristianos imitan las enseñanzas de Cristo. Y los primeros cristianos eran famosos por bautizar a las personas. Y no solo los estaban bautizando porque Juan el Bautista bautizó a las personas o porque era un ritual agradable. Jesús les dijo, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es un mandato. ¿Por qué haría de eso una orden? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Para buscar y recibir el perdón de Dios, debes ir al agua, debes ser bautizado. Anteriormente mencioné a un espectador de Beyond Today que nos envió un correo electrónico acerca de esta necesidad de perdón y lo alenté a buscar el arrepentimiento y el bautismo. Ahora, en el momento en que digo que una persona que busca a Dios debería desear el bautismo, alguien me devolverá un correo electrónico y lo recibiré que diga, en tu programa estás tratando de enseñar la salvación por obras. Si crees que el bautismo es el intento de ganar la salvación por obras, quiero que escuches lo que vamos a leer aquí. En Romanos 4, Pablo habla de cómo Abraham fue justificado por la fe. Fue llevado a una relación correcta con Dios por su fe. Y él dice, no por sus obras, sino por su fe. Así que vamos a retomar esto en el versículo 9, porque decimos que la fe fue contada a Abraham por justicia. ¿Cómo se contaba entonces? ¿Mientras estaba circuncidado o no circuncidado? No mientras está circuncidado, sino incircunciso. Entonces Dios permitió a Abraham, trajo a Abraham a una relación con él antes de ser circuncidado porque tenía fe. Y así, esto se usa para decir, no tenemos que hacer nada más que tener fe. Quiero que pienses en eso un minuto. La fe de Abraham significa que cuando fue circuncidado, porque él se circuncidó, eso no era importante. Quiero decir, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría él? Tenía fe. Entonces, ¿por qué fue circuncidado? El punto es que la circuncisión no lo justificó. Leemos en Génesis que Dios llamó a Abraham y Abraham creyó lo que Dios le dijo. Dejó su tierra para ir a donde Dios le dijo que fuera. Abraham tuvo fe, confió en Dios y Dios lo declaró justo. Él dijo, puedes tener una relación conmigo y no hay duda de que la posición correcta de Abraham con Dios se debió a su fe. Más tarde, Dios dijo que iba a hacer un pacto con Abraham. Esto es realmente importante. Un acuerdo iniciado por el gran Dios, el Dios Todopoderoso, con el humilde ser humano. Continuemos con lo que Pablo dice aquí. Y él está hablando de Abraham. Reciba la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que aún tenía incircunciso, para que él sea el padre de todos los que creen. Piensa en la importancia de lo que acaba de decir aquí. Dice que recibió la señal. ¿De dónde vino la señal? De Dios. Y el sello de la justicia. El sello, lo que eso significa es el signo externo de autenticidad, la señal externa de su fe, de que su fe era auténtica, era que estaba circuncidado, para que se convierta entonces en el padre de la fe. Vamos a desglosar esto. Todos estuvimos de acuerdo en que Abraham estaba justificado por su fe. Pero ¿qué pasaría si Abraham le hubiera dicho a Dios, te creo, creo en tus promesas, he pensado en esta cosa dolorosa, el sello de la circuncisión no es realmente necesario, así que voy a omitirlo? Si Abraham hubiera dicho eso, ¿crees que se llamaría el padre de la fe? Él estaba justificado, estaba en una relación correcta con Dios. Dios está interactuando con él. Y Dios dijo,
ahora quiero hacer un pacto contigo y voy a darte una señal. Y estos son los términos del pacto. Abraham no inició el pacto con Dios. No inició el pacto con Dios. Dios inició el pacto con él y es Dios quien determinó los términos del pacto. Y creyó Abraham, y porque creía que hizo ¿qué? Él cumplió los términos, ¿verdad? Dios estableció los términos, Abraham creyó y cumplió los términos. Ahora quiero leer algo más que escribió Pablo. Esto está en Colosenses. Nos quedaremos con Pablo aquí. Y voy a leer esto de la Nueva Versión Internacional. Él dice, en Él, hablando de Jesucristo, y está hablando con cristianos aquí, en Él también fuiste circuncidado al despojar de la naturaleza pecaminosa. Entonces los cristianos en realidad deben pasar por un tipo de circuncisión, no con una circuncisión hecha por manos de hombres, sino con una circuncisión hecha por Cristo. No vamos a una circuncisión física, sino a una circuncisión espiritual. De lo que habla la Biblia es de la circuncisión del corazón, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y quiero comparar algo aquí. Abraham creyó a Dios y luego Dios lo trajo a una relación correcta, ¿verdad? Abraham no creó una relación correcta con Dios. Él creía que Dios creó la relación. Los cristianos están en la relación correcta con Dios, en el poder de Dios. Eso es lo que acaba de decir Pablo. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios está haciendo un pacto con aquellos a quienes llama a ser cristianos. ¿Quién inventó eso? No Abraham, fue Dios. El lado del pacto entre Dios y los cristianos es la circuncisión del corazón y se ilustra, según Pablo, por ser sepultados con Jesucristo. ¿Cómo? En el bautismo. Entonces preguntemos esto. ¿Es posible que un cristiano le diga a Dios, creo en ti, creo en Jesucristo como tu Hijo, acepto su sacrificio por mis pecados, quiero este nuevo pacto contigo? Pero ya sabes, esto del bautismo, creo que me saltaré eso. No nos vemos iniciando un nuevo pacto con Dios más de lo que Abraham inició su pacto con el Padre, con Dios. Dios establece los términos del pacto, no nosotros. Y cuando una persona tiene fe en Dios y en Jesucristo, quiere participar en el nuevo pacto y cumplir los términos del pacto, rechazar la señal del bautismo, significa que no crees ni tienes fe en el pacto de Dios, lo rechazas. Entonces, no lo crees, no tienes fe en ese pacto. Dios, a través de Jesucristo, quiere hacer un pacto eterno con usted. Y el bautismo es Dios lavando tus pecados. Eso es lo que simboliza. También cumple la justicia porque es la señal auténtica del nuevo pacto. La persona vieja está muriendo con Cristo y una persona nueva resucitando con Él. Es parte de lo que el bautismo en agua representa, que significa convertirse en una nueva persona. Permítanme mencionar nuestra guía de estudio nuevamente a los espectadores. ¿Sabías que la Biblia habla sobre 3 tipos de bautismo? Sí, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el fuego. ¿Quieres saber qué es eso? Necesitamos obtener el camino hacia la vida eterna. Puede contactarnos en idway.org para una versión en español. Así que hemos visto, un verdadero creyente en Jesucristo quiere más que el perdón de Dios. Él o ella quiere seguir a Cristo, imitarlo. Y el nuevo pacto contiene la promesa de la circuncisión del corazón hecha sin manos. Y eso significa nuestro tercer punto. Dios comienza a crear una nueva persona. Anteriormente discutimos sobre Juan el Bautista. Juan les dijo a los que vinieron a él, y esto es muy interesante porque vienen a él. Juan les dice, esto está en Mateo. De hecho, los bautizó con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él está hablando del Mesías. Sabía que estaba preparando el camino para el Mesías y dice, cuando venga, te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
te bautizará con el Espíritu Santo. Revisemos el proceso del que hemos hablado. Dios inicia una relación contigo y respondes con fe. Él te lleva al arrepentimiento y tú respondes con humilde arrepentimiento. Él te perdona, lo cual está simbolizado por este bautismo en agua que haces como un pacto de fe, porque está haciendo un pacto contigo. Y así, Él lava tus pecados. Pero, ¿qué hay del Espíritu Santo? Porque ahí es donde tenemos el poder de convertirnos en una nueva persona. No puedes convertirte en una persona nueva solo porque has sido perdonado de tus pecados. Pensamos en el apóstol Pablo. Creemos que este es un gran hombre de Dios, ¿verdad? En las Escrituras se lo presenta como un hombre que perseguía a los seguidores de Jesús. Y él tiene una visión de Dios. Y en presencia del Cristo resucitado, está cegado. Y si lees en Hechos 9, está cegado. Está en una casa esperando la respuesta de Dios. Y Dios envía a Ananías, y Ananías aparece y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, ha venido a ti y me ha enviado para que puedas recibir tu vista y ser lleno del Espíritu Santo. Le impuso las manos. El siguiente versículo dice que Pablo repentinamente pudo ver y luego dice que hizo algo. Dice que se levantó y fue bautizado. Tenemos dos cosas pasando aquí. Se levantó y no dijo, oh, bien, ni siquiera tengo que hacer ningún trabajo ahora. He sido perdonado. Fue bautizado. Estaba entrando en un pacto con Dios. Pero sus manos habían sido puestas sobre él. Como se ve, la práctica común en el Nuevo Testamento era que cuando una persona se bautizaba en agua, también se le imponían las manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora Pablo hizo eso. Es muy interesante. Años después, Pablo va a Éfeso y se encuentra con un grupo de personas que han sido bautizadas, que no habían recibido el Espíritu Santo. Y se sienta con él y le habla y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Y ellos dijeron, no sabemos lo que eso significa. Él dice que está bien. Él dijo, ¿quién bautizó? Ellos dijeron, bueno, fueron algunos discípulos de Juan el Bautista. Él dijo, debes ser bautizado en el nombre de Jesús. Y si lees lo que hizo, los bautiza nuevamente en el nombre de Jesús para la remisión de sus pecados. Y luego dice, Él les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. No recibieron el Espíritu Santo en su primer bautismo. Fueron bautizados en agua, pero no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué tan pocas iglesias practican la imposición de manos? Porque no era muy común. Es porque hay tan poca comprensión de la importancia del bautismo y la imposición de manos como respuesta de fe al nuevo pacto que Dios está iniciando con alguien. Pablo dijo que a través del Espíritu de Dios recibimos poder, amor y una mente sana. Todos, bueno, tal vez ustedes son diferentes a mí. Necesito más poder espiritual en mi vida. ¿Usted sí? Más amor a Dios para que podamos compartir con los demás. Necesito eso. Necesito más mentalidad sana en un mundo que se está volviendo loco. ¿No? ¿De dónde viene eso? Proviene del poder del Espíritu de Dios, y solo a través del poder de Dios puedes ser transformado en un hijo de Dios. En el folleto de hoy hay una sección interesante en la página 30. No voy a ir allí, pero habla de cómo somos bautizados en el cuerpo de Cristo o en la iglesia. Si está viendo este programa y tiene alguna pregunta sobre el bautismo, envíenos un correo electrónico en iduay.org, y encontraremos al ministro más cercano a usted y lo pondremos en contacto con esa persona. Háganos saber si tiene preguntas sobre la imposición de manos. Usted dice, bueno, fui bautizado hace años, pero nadie me impuso las manos. Y haremos que alguien venga a hablar con usted del Espíritu Santo. Tenemos ministros que pueden ayudarlo con sus preguntas y también queremos recordarle, asegúrese y solicite su copia gratuita del Camino hacia la Vida Eterna. Contáctenos en iduay.org para una versión en español o vaya a beyondtoday.tv.
¿Qué hemos podido ver sobre el perdón de Dios? ¿Qué hemos visto hoy? Pues 3 cosas. Dios te lleva al arrepentimiento. Debes ser bautizado. Dios comienza a crear una nueva persona. Todo esto requiere de una respuesta de fe. De hecho, incluso antes de que Dios te lleve al arrepentimiento con una respuesta de fe, Dios te contacta. La Biblia lo llama ser llamado. Él te contacta a ti y usted dice: oh, está bien, deseo entablar una relación contigo. Y Él dice: está bien, ven aquí. Luego te lleva al arrepentimiento y luego responde: debes ser bautizado. Esa es una respuesta de fe. Y Dios comienza entonces a crear una nueva persona. ¿Ves que las cargas se pueden levantar? La fealdad del pasado se desvaneció. No importa lo que hayas hecho, puedes convertirte en una nueva persona. No por tu poder, no por mi poder, sino por el poder del Dios viviente a través del Espíritu Santo. Aceptar el perdón de Dios sin un cambio correspondiente en la vida es el cristianismo vivido en las sombras. Es el cristianismo sin el poder de Dios, es irrespetuoso con la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Dios quiere perdonarte. Él quiere lavar tus pecados. Él quiere recrearlo en una nueva persona de amor, poder y una mente sana. Dios te está llamando a buscarlo, a tener fe en Él y convertirte en una nueva persona. Ahora, ¿qué vas a hacer? Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy: El camino hacia la vida eterna. ¿Cómo alguien llega al reino de Dios y recibe la vida eterna? ¿Qué hace que un cristiano sea cristiano? Esta ayuda para el estudio de la Biblia lo ayudará a comprender mucho más acerca de la salvación. También revela lo que la Biblia enseña sobre el arrepentimiento, la conversión y la importancia del bautismo. Ordenar ahora, contactándonos en edoy.org para una versión en español, o escriba la dirección que se muestra en su pantalla. Nuestra ayuda de estudio gratuito, El camino hacia la vida eterna, lo ayudará a descubrir lo que las Escrituras enseñan sobre la crisis moral en nuestro mundo y, lo que es más importante, cómo puede evitar sus efectos en su vida. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias te trae la comprensión del mundo de hoy y la esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como de conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y su familia. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito, El camino hacia la vida eterna, y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias en edoy.org, o ingrese en línea a beyondtoday.tv.